Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en la historia y filosofía de Ejecutores de la Paz, un movimiento estudiantil Pues sí. surgido en Berkeley a principios de la década de 2010, que pasó de debates académicos Botes de académicos. ser catalogado como organización terrorista. Un recorrido fascinante sin duda, y lo haremos a través de fuentes muy diversas, relatos de ficción, Ajá. testimonios de antiguos compañeros, análisis de primatólogos, informes de la CIA, Increíble. e incluso la visión de un crítico de cine. Exacto. Nuestro objetivo es comprender las ideas centrales de este movimiento, su evolución y el porqué de las reacciones tan extremas que provocó. Evolución. Empecemos por su génesis en Berkeley, con dos estudiantes de filosofía, Ian Bennett Ajá. y Nerea Quiroga, cuyos debates en clase sembraron la semilla de Ejecutores de la Paz. Y aquí encontramos una de las primeras ideas clave, Sí. expresada por Nerea. La raíz de la violencia entre los Homo sapiens es el instinto competitivo. Una afirmación que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana. Claro. Seremos competitivos por naturaleza. Está la violencia inevitablemente ligada a nuestra esencia. Preguntas complejas que, como puedes imaginar, generaron controversia desde el inicio. Ya. De hecho, un antiguo compañero de clase, Colton Brooks, describe cómo al principio los veían como idiotas y parias En serio. dentro del ambiente progresista de Berkeley. Fíjate, en un lugar conocido por su apertura a nuevas ideas. Sí. Su mensaje inicial fue recibido con rechazo. ¿Qué crees que hizo que sus ideas finalmente resonaran incluso en un entorno como Berkeley? Para comprenderlo, nos adentraremos en la perspectiva del primatólogo Jankin Jansen, que aporta una visión única sobre la libertad humana, ¿El experto en chimpancés? del experto en chimpancés. Su perspectiva será interesante, sin duda. Jansen argumenta que los humanos no somos inherentemente libres, sino los menos esclavizados, Ajá. por nuestros genes más moldeables que otras especies, pero no totalmente libres. Es decir, más flexibles que otras especies, Sí, pero con límites marcados por nuestra biología. podemos profundizar en esta idea. Claro, Jansen utiliza el ejemplo de la orientación sexual, algo determinado genéticamente que a pesar de nuestra capacidad de adaptación no podemos cambiar a voluntad. Entiendo, incluso siendo la especie más adaptable, nuestra biología nos impone límites. Exacto. Y aquí viene la conexión con la violencia. Jansen argumenta que, al igual que la orientación sexual, la violencia está arraigada en nuestra naturaleza, Ajá. debido a los genes que compartimos con los chimpancés. Compararnos con los chimpancés para entender nuestra propia naturaleza. Sí. Sin duda una perspectiva provocadora. Provocadora y, según Jansen, con una implicación aún más radical para lograr un mundo verdaderamente pacífico. Así. Podríamos necesitar evolucionar más allá del Homo sapiens. ¿Qué te parece esta idea? ¿Cambia tu visión sobre el potencial humano para la paz al compararnos con los primates? Es una pregunta compleja que nos lleva a cuestionar nuestras propias capacidades para construir un mundo sin violencia. Y mientras reflexionamos sobre ello, pasemos a la siguiente etapa del movimiento Nerea Quiroga. En un mitin estudiantil ya no se limita a debatir ideas. Sino que propone una solución radical, la ingeniería genética. Efectivamente, Nerea argumenta que los intentos de crear sistemas alternativos al capitalismo han fracasado Ajá. porque no abordan la raíz del problema, la competencia inherente a nuestra naturaleza. Es decir, el problema no son las estructuras sociales, No, sino algo más profundo, nuestra propia biología. exactamente. Y para Nerea, la ingeniería genética es la clave para reescribir nuestra programación, eliminando así la competencia y por ende la violencia. Una solución que parece sacada de una película de ciencia ficción, Sí, pero que abre un dilema ético enorme. Tenemos derecho a manipular la naturaleza humana de esa manera. ¿Qué consecuencias podría tener a largo plazo? Imagínate un mundo donde se diseña a algunos para ser pacíficos y a otros no. una idea que nos obliga a considerar el poder y los límites de la ciencia. Podemos controlar la evolución humana. ¿Y qué precio? Y mientras Nerea sueña con un futuro sin competencia, también advierte del peligro de una élite bioingeniería que se convierte en una nueva clase dominante. Justificando así su rebelión. Una advertencia que nos recuerda que incluso las mejores intenciones pueden tener consecuencias inesperadas. Totalmente, y aquí es donde la historia da un giro aún más oscuro de los debates filosóficos. Ejecutores de la Paz pasa a la acción violenta con el ataque a la empresa de biotecnología Calico, como punto de inflexión. Un ataque que marca un antes y un después en su trayectoria. Para comprender cómo llegan a este punto, analizaremos las perspectivas de un agente de la CIA y un crítico de cine. O al mesmo. Dos visiones diferentes de una misma realidad. Cuéntame más. El agente de la CIA que ha participado en operaciones contra esta organización describe cómo Ejecutores de la Paz utilizaba las redes sociales,
para reclutar, difundir propaganda y coordinar ataques. Una estrategia similar a la de grupos extremistas como Al-Qaeda. Exacto, el uso de Internet como herramienta de radicalización y organización Ya. es común en muchos grupos terroristas modernos. Y mientras la CIA se centra en su logística, el crítico de cine, Julio Price, analiza su trasfondo ideológico expresando su preocupación por un mundo controlado, sin libertad individual ni emociones. Price compara la visión de ejecutores de la paz con películas distópicas como Equilibrium o Demolition Man, donde la paz se logra suprimiendo la libertad y la individualidad. Un panorama desolador sin duda, pero no es esa la paradoja que plantean. Podemos alcanzar la paz sin renunciar a algo fundamental de nuestra naturaleza. Esa es la gran pregunta que subyace a todo este movimiento. Para comprender mejor su lógica, escuchemos las palabras de Ian Bennett en un mitin llamando a la acción y a ejecutar la paz, incluso si eso implica recurrir a la violencia. Interesante. Tenemos que imponer la paz, aunque para ello tengamos que ejercer la fuerza y la violencia, decía Bennett. Una frase que resume la radicalidad de su postura. Caramba. Pero ¿es realmente posible alcanzar la paz a través de la fuerza? Buena pregunta. No es una contradicción en sus propios términos. Esa es la gran contradicción que exploraremos en la parte final de nuestra inmersión. ¿Es la violencia un medio legítimo para alcanzar la paz? Sí. ¿O solo perpetúa un ciclo de dolor y destrucción? Y mientras reflexionamos sobre esta compleja cuestión, recordemos las palabras de Jenkin Jansen, el primatólogo. Ajá. Si la violencia está tan arraigada en nuestra naturaleza, tal vez necesitemos una transformación más profunda, una evolución más allá de lo que somos ahora, para alcanzar una paz verdadera. Una idea que nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas. Roberto. ¿Es la paz un objetivo alcanzable? ¿O es solo una utopía inalcanzable para nuestra especie? Para profundizar en este debate, volvamos al ataque a Calico. ¿Qué sabemos de este incidente? Y el ataque a Calico fue un punto de inflexión, el momento en que Ejecutores de la Paz pasa de la teoría a la práctica, las palabras a la acción. Pero, ¿qué buscaban exactamente? ¿Cuál era su objetivo? Según los informes de la CIA, Calico estaba investigando tecnologías de edición genética con fines terapéuticos. Ejecutores de la Paz los acusaba de jugar a ser Dios. Bien, ser. De intentar manipular la esencia humana sin comprender las consecuencias. Es decir, veían en Calico la materialización de la amenaza que Nería Quiroga había anticipado una élite que busca controlar la evolución humana. Exacto. Y su ataque no fue solo un acto de destrucción, sino una declaración de intenciones. Ajá. Querían enviar un mensaje al mundo. La manipulación genética es un camino peligroso que no debe ser explorado. Un mensaje que sin duda conectó con los miedos y las incertidumbres que rodean a la biotecnología. Sí. Pero ¿hasta qué punto podemos decir que sus acciones estaban justificadas? ¿Es legítimo recurrir a la violencia para frenar el avance científico? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo que sí podemos afirmar es que el ataque a Calico tuvo un impacto profundo en la opinión pública. Ya veo. Por un lado, despertó simpatías entre quienes compartían su rechazo a la manipulación genética. Claro. Por otro, generó una condena unánime por parte de gobiernos e instituciones que los catalogaron como una organización terrorista. Y a partir de este punto, Ejecutores de la Paz se ve obligado a operar en la clandestinidad. ¿Qué sabemos de sus actividades posteriores? Su estrategia se vuelve más difusa combinando acciones de sabotaje contra empresas biotecnológicas con una intensa campaña de propaganda en Internet. Su objetivo era crear un clima de miedo e incertidumbre, desacreditar a la ciencia y promover su visión de un mundo sin competencia. Una estrategia que, como hemos visto, recuerda a la de otros grupos extremistas. Utilizan la tecnología para difundir su mensaje, reclutar seguidores y sembrar el caos. Exacto, y esto nos lleva a una reflexión inquietante en la era de la información. Cualquier idea, por radical que sea, puede encontrar un público y un altavoz. Es verdad. Ejecutores de la Paz supo aprovechar las herramientas de la comunicación digital para construir una narrativa poderosa, capaz de seducir a personas de diferentes orígenes y culturas. Una narrativa que, como señalaba el crítico de cine Julio Price, se alimenta de nuestros miedos más profundos. Claro. El miedo a la pérdida de control, a la manipulación, a la deshumanización. En cierto modo, Ejecutores de la Paz nos ofrece una falsa solución a un problema real, la sensación de que la tecnología avanza a un ritmo que no podemos controlar. Y en esa falsa solución reside su mayor peligro.
Al rechazar el diálogo, al abrazar la violencia como herramienta de cambio, Claro. Ejecutores de la Paz se convierte en un espejo distorsionado de la sociedad que pretende transformar. Una imagen que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias contradicciones. ¿Hasta qué punto somos capaces de conciliar nuestros ideales con la realidad? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la libertad en nombre de la seguridad? Podemos construir un mundo mejor a través de la fuerza. Preguntas difíciles sin respuestas fáciles. Y precisamente por eso es importante analizar la historia de Ejecutores de la Paz con una mirada crítica sin concesiones. Solo así podremos aprender de sus errores y evitar que se repitan en el futuro. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión en mente, nos acercamos al final de nuestra inmersión. Hemos recorrido un camino complejo lleno de ideas fascinantes y también de sombras inquietantes. Claro. ¿Qué nos llevamos de esta experiencia? En primer lugar, creo que es importante destacar la complejidad del tema que hemos abordado. Ejecutores de la Paz no es un grupo homogéneo, ni sus ideas son fáciles de clasificar. Hemos visto cómo sus planteamientos evolucionan a lo largo del tiempo, pasando de la filosofía a la acción, de la utopía al terrorismo. Y esa evolución nos habla de la fragilidad de nuestras propias convicciones, Es verdad. de cómo las ideas pueden distorsionarse y convertirse en instrumentos de destrucción. También hemos visto cómo sus planteamientos conectan con inquietudes muy presentes de nuestra sociedad. El miedo a la tecnología, la desconfianza hacia las élites, la búsqueda de soluciones simples a problemas complejos. Y esa conexión es lo que hace que su historia sea tan relevante, tan importante. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar nuestras propias ideas, Ya veo. a preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer para defender aquello en lo que creemos. Y en esa pregunta reside la clave para comprender el legado de Ejecutores de la Paz. Su historia nos recuerda que la búsqueda de la paz, por noble que sea, puede llevarnos por caminos inesperados y a veces peligrosos. Nos recuerda que la violencia nunca es la solución, que el diálogo y la empatía son las únicas herramientas que nos permitirán construir un mundo más justo y más humano. Y con esa reflexión nos despedimos por hoy. Hemos analizado las ideas de Ejecutores de la Paz, su transformación de un grupo de debate a una organización que recurre a la violencia. También hemos explorado las reacciones y dilemas que provocan desde la perspectiva de la CIA hasta las inquietudes de un crítico de cine. Sí. Pero volvamos a la pregunta central. ¿Puede lograrse la paz a través de la fuerza? ¿Es la violencia un instrumento válido para construir un mundo mejor? Ejecutores de la Paz creía que sí, que a veces es necesario recurrir a la fuerza para erradicar el mal y la injusticia. Su visión, aunque extrema, nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por la paz? Justifica el fin los medios. Y esa pregunta nos lleva a otro punto crucial, la ética. Claro. Si la paz se construye sobre la opresión, la manipulación genética o la eliminación de la libertad individual, sigue siendo paz. O se convierte en una distopía disfrazada de utopía. Es un debate complejo sin respuestas fáciles. Ejecutores de la Paz nos obliga a cuestionar nuestras propias convicciones sobre la paz, la justicia y la libertad. ¿Es posible un mundo sin competencia como ellos anhelaban? ¿A qué tendríamos que renunciar para alcanzarlo? Tal vez la pregunta no sea solo qué estamos dispuestos a sacrificar, sino qué estamos dispuestos a construir. Podemos imaginar un mundo donde la paz no se imponga por la fuerza, sino que surja del entendimiento mutuo, la empatía y la cooperación. Ese es el verdadero desafío, y creo que la historia de Ejecutores de la Paz nos ofrece una valiosa lección. Su fracaso nos recuerda que la paz no se decreta, se construye. Y se construye a través del diálogo, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. Es una tarea ardua, sin duda. Pero no imposible. Al final, la historia de Ejecutores de la Paz nos deja con una última pregunta. ¿Qué tipo de mundo queremos construir? ¿Un mundo donde la paz sea un fin en sí mismo? ¿Un mundo donde la paz sea el resultado de un proceso justo y equitativo? Es esa pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Y la respuesta sin duda determinará el futuro de la humanidad. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que esta exploración te haya proporcionado nuevas perspectivas sobre este complejo y fascinante tema. Te invitamos a seguir reflexionando sobre las ideas que hemos planteado y a construir tu propia visión de un mundo en paz. Hasta la próxima. Una idea que nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Es la paz un objetivo alcanzable? ¿O es solo una utopía inalcanzable para nuestra especie? Para profundizar en este debate, volvamos al ataque a Calico. Sí, volvamos a Calico. ¿Qué sabemos de este incidente? El ataque a Calico fue un punto de inflexión, el momento en que Ejecutores de la Paz
pasa de la teoría a la práctica de las palabras a la acción. ¿Pero qué buscaban exactamente? ¿Cuál era su objetivo? Según los informes de la CIA, Calico estaba investigando tecnologías de edición genética con fines terapéuticos. Ejecutores de la Paz los acusaba de jugar a ser Dios, de intentar manipular la esencia humana sin comprender las consecuencias. Es decir, veían en Calico la materialización de la amenaza que Nerea Quiroga había anticipado, una élite que busca controlar la evolución humana. Exacto. Y su ataque no fue solo un acto de destrucción, sino una declaración de intenciones. Querían enviar un mensaje al mundo: la manipulación genética es un camino peligroso que no debe ser explorado. Un mensaje que sin duda conectó con los miedos y las incertidumbres que rodean a la biotecnología. Pero ¿hasta qué punto podemos decir que sus acciones estaban justificadas? ¿Es legítimo recurrir a la violencia para frenar el avance científico? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo que sí podemos afirmar es que el ataque a Calico tuvo un impacto profundo en la opinión pública. Por un lado, despertó simpatías entre quienes compartían su rechazo a la manipulación genética. Por otro, generó una condena unánime por parte de gobiernos e instituciones que los catalogaron como una organización terrorista. Y a partir de este punto, Ejecutores de la Paz se ve obligado a operar en la clandestinidad. ¿Qué sabemos de sus actividades posteriores? Su estrategia se vuelve más difusa combinando acciones de sabotaje contra empresas biotecnológicas con una intensa campaña de propaganda en Internet. Su objetivo era crear un clima de miedo, incertidumbre, desacreditar a la ciencia y promover su visión de un mundo sin competencia. Una estrategia que, como hemos visto, recuerda a la de otros grupos extremistas. Utilizan la tecnología para difundir su mensaje, reclutar seguidores y sembrar el caos. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión inquietante en la era de la información. Cualquier idea, por radical que sea, puede encontrar un público y un altavoz. Ejecutores de la Paz supo aprovechar las herramientas de la comunicación digital para construir una narrativa poderosa capaz de seducir a personas de diferentes orígenes y culturas. Una narrativa que, como señalaba el crítico de cine Julio Price, se alimenta de nuestros miedos más profundos: el miedo a la pérdida de control, a la manipulación, a la deshumanización. En cierto modo, Ejecutores de la Paz nos ofrece una falsa solución a un problema real, la sensación de que la tecnología avanza a un ritmo que no podemos controlar. Y en esa falsa solución reside su mayor peligro. Al rechazar el diálogo, al abrazar la violencia como herramienta de cambio, Ejecutores de la Paz se convierte en un espejo distorsionado de la sociedad que pretende transformar. Una imagen que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias contradicciones. ¿Hasta qué punto somos capaces de conciliar nuestros ideales con la realidad? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la libertad en nombre de la seguridad? Podemos construir un mundo mejor a través de la fuerza. Preguntas difíciles sin respuestas fáciles. Y precisamente por eso es importante analizar la historia de Ejecutores de la Paz con una mirada crítica, sin concesiones. Solo así podremos aprender de sus errores y evitar que se repitan en el futuro. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión en mente nos acercamos al final de nuestra inmersión. Hemos recorrido un camino complejo lleno de ideas fascinantes y también de sombras inquietantes. ¿Qué nos llevamos de esta experiencia? En primer lugar, creo que es importante destacar la complejidad del tema que hemos abordado. Ejecutores de la Paz no es un grupo homogéneo, ni sus ideas son fáciles de clasificar. Cierto, hemos visto cómo sus planteamientos evolucionan a lo largo del tiempo, pasando de la filosofía a la acción, de la utopía al terrorismo. Y esa evolución nos habla de la fragilidad de nuestras propias convicciones, de cómo las ideas pueden distorsionarse y convertirse en instrumentos de destrucción. También hemos visto cómo sus planteamientos conectan con inquietudes muy presentes en nuestra sociedad: el miedo a la tecnología, la desconfianza hacia las élites, la búsqueda de soluciones simples a problemas complejos. Y esa conexión es la que hace que su historia sea tan relevante, tan inquietante. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar nuestras propias ideas, a preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer para defender aquello en lo que creemos. Y esa pregunta reside la clave para comprender el legado de Ejecutores de la Paz. Su historia nos recuerda que la búsqueda de la paz, por noble que sea, puede llevarnos por caminos inesperados y a veces peligrosos. Nos recuerda que la violencia nunca es la solución, que el diálogo y la empatía son las únicas herramientas que nos permitirán construir un mundo más justo y más humano. Y con esa reflexión nos despedimos por hoy. Hemos analizado las ideas de Ejecutores de la Paz, su transformación de un grupo de debate a una organización que recurre a la violencia. También hemos explorado las reacciones y dilemas que provocan desde la perspectiva de la CIA hasta las inquietudes de un crítico de cine. Pero volvamos a la pregunta central. ¿Puede lograrse la paz a través de la fuerza? ¿Es la violencia un instrumento válido para construir un mundo mejor? Ejecutores de la Paz creía que sí, que a veces es necesario recurrir a la fuerza para erradicar el mal y la injusticia. Su visión, aunque extrema, nos confronta con una pregunta incómoda.
¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por la paz? ¿Justifica el fin los medios? Y esa pregunta nos lleva a otro punto crucial, la ética. Claro. Si la paz se construye sobre la opresión, la manipulación genética o la eliminación de la libertad individual, ¿sigue siendo paz? ¿O se convierte en una distopía disfrazada de utopía? Es un debate complejo sin respuestas fáciles. Ejecutores de la Paz nos obliga a cuestionar nuestras propias convicciones sobre la paz, la justicia y la libertad. ¿Es posible un mundo sin competencia como ellos anhelaban? ¿A qué tendríamos que renunciar para alcanzarlo? Tal vez la pregunta no sea solo qué estamos dispuestos a sacrificar, sino qué estamos dispuestos a construir. Podemos imaginar un mundo donde la paz no se imponga por la fuerza, sino que surja del entendimiento mutuo, la empatía y la cooperación. Ese es el verdadero desafío. Y creo que la historia de Ejecutores de la Paz nos ofrece una valiosa lección. Su fracaso nos recuerda que la paz no se decreta, se construye. Y se construye a través del diálogo, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. Es una tarea ardua sin duda, pero no imposible. Al final, la historia de Ejecutores de la Paz nos deja con una última pregunta. ¿Qué tipo de mundo queremos construir? ¿Un mundo donde la paz sea un fin en sí mismo o un mundo donde la paz sea el resultado de un proceso justo y equitativo? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Y la respuesta sin duda determinará el futuro de la humanidad. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que esta exploración te haya proporcionado nuevas perspectivas sobre este complejo y fascinante tema. Te invitamos a seguir reflexionando sobre las ideas que hemos planteado y a construir tu propia visión de un mundo en paz. Hasta la próxima, Nashama.